Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy estamos con una persona, como todos los que pasan por este programa, muy especial. Una mujer mexicana que está en nuestro país contribuyendo enormemente en el campo de la responsabilidad social, de lo académico, bueno, y una infinidad de temas más. Se trata de Mónica Collin Velázquez. Doctora Mónica, bienvenida a este programa de Cámara Abierta. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Es un placer y bienvenidos a esta su universidad EAN. Bueno, yo quiero que le cuente usted acá a todos nuestros televidentes quién es Mónica Collin. Bueno, Mónica Collin es una indígena otomí, de entrada. Creo que eso para mí es muy importante siempre decirlo, mexicana. Yo no sé si experta en temas de género, pero sí con un llamado especial para trabajar por el empoderamiento de la mujer, la equidad y la inclusión en toda la sociedad. Entonces, esa sería Mónica Collin de Velázquez. Y en este momento también tengo el placer, como lo comentas, de ser la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de EAN, en donde estamos trabajando justamente para, a través de la educación, el manejo de las diversidades, la sostenibilidad, trabajar también para ser agentes de cambio de estos estudiantes y generar esos cambios que como sociedad requerimos. Mónica Collin, ¿cuánto hace que está en Colombia, pero también pasó por la Universidad Externado? Y bueno, cuéntenos un poquito sobre eso. Tengo ya 11 años viviendo en Colombia, 13 años de tener alguna vinculación académica o laboral. Estuve 12 años trabajando hasta pasado diciembre en la Universidad Externado de Colombia como profesor investigador y también como directora de sostenibilidad, 10 años de Pavimentos Colombia, una empresa de infraestructura vial, en donde aprendí justamente todo el tema de equidad de género, todo el tema de sostenibilidad y la importancia de construir país. En el territorio es que se hacen las carreteras, que se hacen los puentes, que se hacen las vías. Y allá es que aprendí a querer, así como decimos que los amigos son la familia que uno elige, pues resultó que a través de ese espacio de ir a la Colombia profunda, a los territorios, fue que entendí que Colombia iba a ser el país que yo escogía también como mi país segundo de nacimiento. Bueno, qué rico eso, que ame al país. Venga, me quedó sonando eso de indígena otomí. Sí, los indígenas otomí somos uno de los pueblos originarios, estamos básicamente lo que es en el centro de México, centro norte de México, en particular los ñañú, que es de donde yo provengo, estamos en Michoacán, en el eje volcánico, ahí donde llegan, por cierto, las mariposas monarcas, que por eso también somos famosos. Bueno, y en México, cuéntenos un poquito su trayectoria en México. Bueno, en México yo tuve el placer de estudiar economía en una universidad que tiene una gran historia, porque uno de sus primeros rectores fue justamente el padre de la patria, aprovechando que ya estamos justamente en el mes patrio de México de la independencia, que fue justamente el padre Hidalgo, y después otro de sus rectores, pero también estudiante, Morelos, ahí estudia economía en Michoacán, que también Michoacán, digamos, es cuna de la independencia de México, no solamente por eso, sino también porque, por ejemplo, ahí fue que el general Cárdenas se convirtió en gobernador y después también en presidente de México. Posteriormente tuve la oportunidad de realizar unas maestrías, unos doctorados, unos posgrados y trabajar en otra universidad que también de la que yo estoy muy orgullosa, que es la Universidad de Guanajuato, en el campus más glorioso que es el de Guanajuato. Que si ustedes alguna vez tienen el placer de ir a México o de buscarlo en el internet, tiene un edificio central que es icónico por puras escalinatas blancas de la época más o menos del virreinato, alrededor de casi de 600 años ya de antigüedad ese edificio, y también la misma antigüedad que tiene esa universidad, empezando por cierto con una carrera de Derecho. Bueno, la primera fue la Universidad de Guanajuato. La primera. Ah, no, donde yo estudié, la Michoacana.
La Michoacana y luego Guanajuato. Guanajuato fue donde, digamos, me formé como investigadora, como docente, y empecé también a conocer lo que era esta oportunidad de trabajar a la vez haciendo investigación y trabajando en los territorios. Bueno, ¿cuántas generaciones anteriores de profesionales en su familia, mi doctora Mónica? Soy la primera. Bueno, excelente. Y cuéntenos más sobre los estudios suyos. Bueno, pues como mucha gente que es la primera generación que estudia y termina, esa es la generación mía, la de mis hermanos, las de mis primos, las que tuvimos ese placer, lo hicimos a través de una universidad pública, en donde además estuve yo becada y estuve trabajando, digamos, a la vez que estaba estudiando, y posteriormente esto me dio la oportunidad de que me becaran en la Universidad La Salle para estudiar la maestría y el doctorado. Y posteriormente, a través justamente de la Universidad de Guanajuato, es que me becaron para estudiar un postdoctorado en estudios de diversidad, género e inclusión, que ese pues es el área justamente de mi expertise junto con la sostenibilidad. Bueno, ¿y cuánto tiempo trabajó ya en México? En México trabajé, pero es que voy a decir mi edad. Pues desde los 17, como unos 23 años alcancé, ya casi tenía como 2 años más y me jubilaba ya. Pero excelente. Claro, es que además, curiosamente en México, igual que pasó en Colombia, hicieron un cambio en el sistema pensional. Entonces yo todavía soy sistema antiguo, entonces yo podría, como mujer, a los 25 años, no importando la edad, jubilarme. Pero bueno, ya eso no pasó y acá creo que como llegué ya tarde, no me voy a jubilar nunca. Bueno, eso miremoslo, ¿no? Hay que considerarlo. Doctora Mónica, ¿cómo es el país que usted se encontró? ¿Cuántos años hace que estuvo aquí por primera vez? ¿12 años? 12 años, casi 13. Fue un país que a mí me gustó mucho, me gusta mucho este espíritu innovador que siempre vi en todos los estudiantes, en las empresas, un país echado para adelante, muy rico por supuesto, porque digamos que con tantos problemas que tenemos, temas de corrupción, los problemas que ustedes tuvieron también, y que todavía a veces están en algunos territorios relacionados con los temas pues de paz, de seguridad, pues si así somos tan ricos, pues obviamente implica que podríamos serlo todavía más si tuviéramos otras condiciones. Pero sobre todo lo que yo vi fue unas personas, un conjunto de personas que siempre me hicieron sentir en familia. Y en estos 12 años, pues yo nunca me he sentido ajena, yo sentí que llegué a mi nueva casa, porque siempre hacen eso todos los colombianos, hacen que uno se sienta especial, que se sienta que está en casa, porque tienen esta gran calidez y estas muchas ganas de trabajar. Entonces es muy bonito llegar a un lado, al que sea en Colombia, y que la gente te abra las puertas y se arremangue las manos y te diga que sí, a lo que sea que tengas que hacer para trabajar en pos de lo que sea. Doctora, ¿hay más machismo en Colombia o en México? No, definitivamente en México. Yo la verdad no me había dado cuenta qué tan machista era México hasta que llegué a Colombia. Yo me acuerdo la primera vez que llego, me invitan a un almuerzo en casa de uno de los profesores de externado que me habían invitado como profesor internacional, y me sorprendió ver que los hombres se paraban, recogían la mesa y se iban a lavar la loza. Eso es impensable. En México lo común es que además tú tengas que servirles hasta el agua, incluso que están ahí enfrente, ¿no? O sea, entonces nunca me di cuenta. Evidentemente hay muchas mujeres. Colombia es el país con más mujeres directivas en toda Latinoamérica, pero tenemos porcentajes mayores incluso que en el promedio de Europa. Las mujeres colombianas también son de las más preparadas de Latinoamérica. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho al hecho de que haya cambiado y permeado en la sociedad esto. Por supuesto, es una sociedad muy también dada a la familia y con mucho amor y un especial lugar por la madre. Entonces yo creo que en este amor que los hombres tienen también por sus madres y lugar especial que le dan, es que también cuidan mucho de la mujer. Y también han favorecido mucho que las hijas, que las hermanas, pues también se puedan desarrollar. Bueno, me alegra muchísimo que la doctora Mónica Colin Velázquez tenga una muy buena imagen de nuestro país y que reconozca que acá los hombres lavamos la loza y no hacemos diferencias entre que el oficio de una mujer debe ser determinado y el del hombre otro. Todos actuamos y trabajamos conjuntamente. No, y es que así debe ser. Yo creo que el tema de trabajar en pos del género, que eso es mi expertise, no es hablar de feminismo,
No es hablar de machismo, no es hablar de víctimas y victimarios, porque acá no hay negros y blancos, son matices de grises donde también las mujeres somos machistas. Yo siempre que doy conferencias para mujeres o para los que estén hablando en ese momento en el auditorio, siempre digo que si las mujeres hubiéramos sido menos machistas, ya no habría machismo, porque las mujeres, por ejemplo, mi mamá educó a esta generación y nos educó en el machismo. Entonces, si no nos hubieran educado en el machismo ellas, nosotros ya no hubiéramos entendido qué era el machismo. Entonces, nos toca también a nosotras ser parte de romper estos estereotipos y estas brechas con nosotros mismos, nuestros propios estereotipos, nuestros propios sesgos, porque así fuimos también educadas. Entonces, creo que quitarnos ese chip a veces es complejo, pero se puede. Doctora Mónica y televidentes, vamos a ir a unos mensajes institucionales y volvemos con ustedes en la segunda parte de Cámara Abierta. En la segunda parte de Cámara Abierta, hoy con la doctora Mónica Colin Velázquez. Me llamó tanto la atención su testimonio familiar procedente de una familia indígena mexicana, los Otomi, por supuesto con esa mezcla maravillosa que produce la sangre europea con esta sangre americana autóctona, ¿no? Sí, el mestizaje sin duda es una de las cosas que nos dan una riqueza cultural muy importante en toda Latinoamérica, incluyendo por supuesto México y Colombia. Doctora, cuéntenos cuál es el trabajo suyo, en especial en el tema de género acá en Colombia. Bueno, el tema de género lo empecé trabajando realmente en México, porque tuve como muchas mujeres esta etapa difícil en la que tuve que vivir una discriminación para entender que las mujeres sufríamos de discriminación de género. Yo la verdad nunca me había puesto a pensar en eso, no me había sentido nunca en ese sentido yo discriminada, pero cuando me embarazo de mi segundo hijo, me dicen que ya no necesito, pues ya no me van a necesitar y que por favor me vaya a mi casa a cuidar mi embarazo y a cuidar a mi otro hijo. Entonces, pues obviamente para mí fue un shock porque nunca pensé que por una razón tan sencilla, que además estaba, digamos, protegida legalmente por el Código del Trabajo en México, pero que sin duda yo también sabía en ese momento que si yo peleaba eso me iba a generar un problema posterior para que alguien más quisiera vincularme. Salgo de esa oficina y ya me estaba esperando otro de los directivos y me dice: Mónica, yo sé qué está pasando, nos lo dijeron, yo sé de tu trabajo, si tú quieres, quiero que sepas que no es la institución y por lo tanto hoy mismo tienes trabajo conmigo. Entonces ese día me despidieron y ese día me volvieron a contratar en la misma institución. Pero lo más difícil para mí de entender fue que la que me despidió fue una mujer y el que me volvió a contratar fue un hombre. Entonces ahí entendí los matices, es decir, las mujeres también somos machistas. Entender que la universidad, en este caso la institución donde yo estaba trabajando, pues permitía perder unos talentos simplemente por los sesgos, los estereotipos y estos machismos que tenemos algunos de las personas que en ese momento tienen capacidad de tomar decisiones. Y cómo entonces lo que yo empecé a hacer fue entender y investigar para analizar qué estaba pasando y qué podía hacer yo para que estas instituciones, organizaciones no perdieran a sus talentos, más bien los aprovecharan, y para que las mujeres no volvieran a ser discriminadas, para que tuvieran las mismas oportunidades. Y ahí es que empezó que yo llamo mi llamado, a trabajar con el empoderamiento femenino y la equidad de género. Y pues empecé trabajando, eso otra vez voy a manifestar mi edad, también en la transversalización de género de lo que fue en aquel momento el Beijing 15. Muchos países, incluyendo México y Colombia, hicimos parte de unos acuerdos internacionales donde dijimos que íbamos a hacer digamos, algo para romper estas brechas de género. Entonces, a nivel de los estados, tendríamos que hacer la transversalización de género en todas las instancias gubernamentales, incluyendo las reglas. Ahí es donde se empezó a hablar apenas de género, desde la Constitución, desde las constituciones de los departamentos, que para nosotros son estados, desde las instituciones de todo índole,
Y empezó yo a trabajar con eso, con los ayuntamientos, para trabajar en este sentido. Empezamos a trabajar con lo que para la ONU fue los modelos de equidad de género, para empezar a generar sistemas de gestión que permitieran justamente asegurarnos que no hubiera discriminación y que tuviéramos el mismo acceso a las oportunidades. Y ahí es que yo empecé a trabajar eso hace demasiados años, eso llevo más de 15 años trabajándolo. Y se convirtió pues en eso, ya no solamente en mi llamado, sino en la pasión. Entonces normalmente eso, aunque yo no trabaje formalmente de eso, termino regalándome y trabajando más de eso que de otras cosas. Escribo mucho de eso también, por lo tanto. Y en Colombia pues tuve la oportunidad en el externado justamente de formar el primer digamos grupo de un programa que es de empoderamiento femenino, que se llama Mujeres Rompiendo Barreras Externado, que todavía existe. Yo todavía formo parte del consejo asesor y que ha permitido que muchas de las estudiantes y graduadas potencialicen sus carreras y sus trayectorias acompañadas de grandes mujeres líderes, como pueden ser, por ejemplo, una Sandra Fonseca, que es amiga nuestra, sí, y que son estas mujeres mentoras, que son las buenas líderes y referentes, pues que también nosotros necesitamos visibilizar para que otras tantas mujeres podamos seguir sus estilos de liderazgo y podamos en algún momento pues estar también trabajando igual que ellas en esas posiciones y espacios donde ellas inciden en todos los sentidos. Luego trabajé mucho en este tema en el sector de infraestructura, que es un sector ampliamente masculinizado. 82% en el sector de ingeniería y construcción del país son hombres en la industria. Entonces, ¿en Colombia o acá? En Colombia. ¿En Colombia? Digo, ¿en Colombia o en México? No, en Colombia. El 82% de las personas que trabajan en la industria son hombres. Solamente hay 18% de mujeres y obviamente la mayoría administrativas y en ciertas áreas. Y además con una brecha laboral, una brecha de salarios mucho mayor que el del promedio de Colombia. Colombia tiene un promedio del 12%. En el caso del sector infraestructura y construcción es del 19% y a nivel directivo del 28%. ¿Por qué? Porque cuando no se da justamente una mayor equidad, las brechas se incrementan. Entonces yo estuve trabajando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con la Cámara de Infraestructura, con muchos organismos de mujeres para trabajar en el cambio del sector. Doctora Colin, yo quiero hacerle una pregunta, pero yo veo que eso es excelente de la mujer. Yo soy hijo de una mujer, tengo hermana mujer y tengo una hija mujer. Y por supuesto que todas las oportunidades que vengan para ellas, bienvenidas y son excelentes. Pero a veces no hay un apresuramiento de pronto en contratar o en someter a un cargo público o a un cargo gerencial a una persona que no está preparada de pronto, que no tiene el bagaje. Sí, claro, digamos que todas las políticas de acción afirmativa son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque sí, a veces el cambio no es tan rápido como lo necesitamos. Las brechas entonces no estaban sino al 3 o al 4% sexenalmente, quincenalmente ocurriendo para atender más mujeres, por ejemplo, en la política o en cargos en el Estado. Entonces ahí es que las acciones afirmativas de tener unas cuotas es importante, pero también es muy importante que esto no le quite el mérito a la mujer y que llegue la mujer correcta, porque si no también tenemos el otro gran problema. ¿Se le juzgará a ella o se les juzgará a todas? Entonces, claro, es que las mujeres son malas. No es ella la mala, sino son las mujeres. Entonces, verificar que llegue la persona correcta es importante, siempre necesario, porque la mujer tiene que saber que legítimamente, como cualquier otro, está ahí porque lo merece. Bueno, eso me parece a mí excelente, esa forma de mirarlo. ¿Por qué hay cierta resistencia cuando se habla de género? Siempre género, la gente rechaza, no todos, por supuesto, pero hay mucho rechazo con eso. ¿Por qué? Hay algo mal entendido y hay algo mal explicado también. Claro, es que hablar de género es hablar de equidad para ellos y para ellas, y para ellas ahora, es decir, es para todos. Es asegurar que todos puedan tener el mismo acceso a los derechos, a las oportunidades. Entonces no es que ahora es la revancha de las mujeres, no es que ahora entonces es todo para ellas, no. Hablar de género es asegurar que todos tengamos esas mismas oportunidades, que seamos equitativos como sociedad. Entonces esa es la parte que yo creo que todavía en el discurso nos falta saber vender bien. Entender que no es que estamos culpando a los hombres, que son los machistas, y ahora vamos entonces a la revancha, no. Es trabajar también con ellos de la mano por todos. Bueno, excelente, y esa es una maravillosa explicación, y yo creo que los televidentes han quedado más tranquilos con el término.
Doctora Colin, vamos a ir a unos mensajes institucionales y volvemos nuevamente con usted y este tema. Gracias. Que es interesante y bonito, además de tratar. Bueno, volvemos con ustedes, televidentes, después de estos mensajes institucionales. Ya en la tercera parte y recta final del programa de Cámara Abierta del día de hoy, con la doctora Mónica Colin Velázquez, quien nos ha atendido y hoy aquí desde el Laboratorio de Realidad Virtual de la EAN, que gentilmente nos ha prestado sus locaciones para hacer este programa, maravillados también con esta tecnología novedosa que vemos alrededor nuestro. Ese tema de la tecnología, ¿cómo la concatenamos con el tema de género? No, bueno, es que la tecnología no tiene género. Yo creo que un factor justamente de inclusión social siempre va a ser la tecnología, que permite el acceso, por ejemplo, a mujeres que tal vez desde el territorio nunca hubieran podido llegar a un programa de pregrado virtual aquí. Y tenemos posiblemente mujeres indígenas o mujeres también afrodescendientes que estarán pudiendo llegar aquí a una educación en Bogotá de manera virtual, gracias justamente a la tecnología, ya que espacios como estos que te dan aprendizajes inmersivos te permiten vivir el proceso de aprendizaje como si estuvieras en Bogotá viviéndolo. Doctora Mónica, usted está ahorita llevando a cabo unas mesas de concertación, unas mesas con las mujeres más influyentes e importantes de nuestro país. ¿Qué es eso y para qué sirve? Bueno, estamos trabajando justamente en la visibilización de los liderazgos de las mujeres en el territorio, con este enfoque diferencial en donde también estamos reconociendo los conocimientos tradicionales y ancestrales que son parte también de esta cultura y de la riqueza de Colombia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos programas de gestión cultural, que lo que nos permite es justamente encontrar cómo desde el patrimonio y la identidad cultural del colombiano podemos generar nuevos espacios de desarrollo económico y territorial. Bueno, ya que usted habló de los conocimientos ancestrales y todo, pero a veces no todos los conocimientos ancestrales son buenos, ¿no? Porque hay muchos de nuestros ancestros, como en el caso de los mayas, que acabaron con toda la flora vegetal alrededor y se acabaron por eso, porque para construir esas grandes pirámides destruyeron el medio ambiente. Claro, pero la verdad es que casi todas las grandes culturas indígenas, sobre todo las que hay acá en Colombia, que yo conozco a muchas de ellas, son muy apropiados del territorio y tienen insertos en sí mismo un concepto que, por ejemplo, en esta universidad es tan importante como es la sostenibilidad. Y ellos piensan, por ejemplo, en no utilizar, por eso ellos no atesoran, más que lo necesario el territorio para no explotarlo. Entonces, la mayoría de las grandes culturas, salvo las que eran guerreras, sí cuidaban digamos, su territorio desde un enfoque propio de sostenibilidad. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Ahora que se habla tanto y el gobierno nacional está tan empeñado en crear un país que mire a la biodiversidad y a cuidarla, eso es importantísimo. Bendito Dios, por lo menos muchos no estamos de acuerdo con el tema del fracking, que sabemos que eso deteriora el territorio y todo. Pero a veces también hay exageraciones, dejamos de explotar cosas que pueden ser explotables y que por supuesto nos van a generar tranquilidad o por lo menos sustento económico. A veces hay, o sea, como decía mi abuelita, ni tan lejos que no alumbre al santo, ni tan cerca que lo queme. No, eso es muy claro. Nosotros en la universidad tenemos una concepción de la sostenibilidad desde que cualquier tipo de industria puede y debe ser sostenible. Cualquier empresa tiene que ser sostenible y desde ese espacio nosotros estamos trabajando de la mano con empresas mineras, petroleras, que vienen justamente de esa industria extractivista que está tan satanizada, para con ellos y de la mano entender que también allá se puede trabajar con sostenibilidad, no solamente ambiental, sino también social. Doctora, bueno, y este grupo de mujeres que usted está reuniendo,
¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que se lleva a cabo ahí? Bueno, vamos a generar un espacio muy importante para visibilizar a estas mujeres líderes el próximo 28, 29 y 30 de noviembre aquí en la universidad, encabezados por nuestra rectora Brigitte Batiz y por Mabel Torres, la exministra de Ciencia y Tecnología, así como por varias embajadoras y grandes mujeres de la ciencia, que lo que vamos a ver entonces es cómo las mujeres estamos aportando a cada uno de los 10 objetivos de desarrollo del milenio, los 10 primeros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo estamos aportando entonces a esta gran agenda global desde diferentes espacios? Y para lo cual hicimos unas hipótesis que vamos a estar contestando de la mano de todas estas lideresas sociales, de muchas jóvenes también que ya son líderes en sus territorios, para en este diálogo conjunto también aprender desde el territorio y con este enfoque diferencial e interseccional, intergeneracional, cómo podemos entonces sí generar este cambio en la sociedad que necesitamos para el cierre de brechas, particularmente de género. Doctora Mónica, muy agradecido, y solamente recordarles a los televidentes que la inteligencia artificial es muy buena y es excelente, supervisada por la inteligencia humana. Ese es el buen combo, y que esto es uno de los inventos más importantes de la humanidad, después de la imprenta, lo han anotado muchas veces. Que no tengo sino agradecimiento enorme por habernos contado sobre todas estas cosas importantes que una mexicana de la comunidad Otomi de México ha venido a realizar y ayudar a transformar país. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y todos muy invitados a esta su casa, la Universidad de EAN, las veces que quieran. Bueno, llegamos hacia el final de nuestro programa de Cámara Abierta del día de hoy, agradeciéndole a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la Oficina de Información y Prensa de esta misma corporación, al gerente del Canal Congreso de la República de Colombia y a todo el equipo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes. Nuestra gratitud, y solo nos queda decir como siempre, Dios bendiga a Colombia. Thank you.